Sí, eso el jueves lo vamos a dar en detalle. eh, y bueno, qué macana que no se cumplió del todo el pronóstico, o sea, estuvo nublado, feo, pero no estuvo tan complicado como para no salir. Pero bueno, son cosas de, son cosas de los pronósticos. No le podemos pedir. Muy bien. ¿Recuerdan? En la clase pasada nos quedamos con justamente el tema de eutrofización. Recuerdan que en esta clase nosotros estamos analizando conceptos generales como estrés, disturbio, qué es manejo, qué es restauración, qué es rehabilitación. Y analizamos un par de casos, ¿no? Analizamos durante el desarrollo de la clase pasada todo lo que fue el tema de la acidificación, de la lluvia ácida y su impacto en los sistemas acuáticos, un disturbio que fue muy importante en el hemisferio norte, sobre todo Escandinavia, Norte de Europa, Estados Unidos y Canadá. Lo interesante de ese análisis es cómo una modificación del pH del agua genera tantos efectos en el sistema. Eso es un poco, digamos, lo seleccionamos ese caso por dos motivos. Uno, por justamente cómo una modificación puede afectar tantos procesos en el ecosistema. Y además de modificar todos ellos, modifica la interacción entre los mismos. Y además lo elegimos por un aspecto, digamos, que es más psicológico. Bueno, arrancar por un caso que fue posible superarlo, ¿no? Porque siempre en el tema de ciencias ambientales, una de las cosas que ocurre es que siempre la mayor parte de los casos son todos negativos, ¿no? Y son persistentes en el tiempo, y lo que queda demostrado es nuestra incapacidad de resolverlo. Entonces está bueno cuando tenemos un tipo de problema que supimos cómo resolverlo, ponerlo sobre la mesa. Vamos a entrar en el lado oscuro, ¿no? Que es el problema de la eutrofización, y sí es uno de los problemas que, a pesar de que conocemos de hace muchos años de de qué se trata el fenómeno, cuál es su causalidad y cuáles son sus consecuencias, es el principal problema de deterioro de calidad de agua a nivel global. Y bueno, vamos a tratar de entender entre esta clase y lo que le sigue a continuación de esta clase, por qué se produce eso. ¿Tá? En este slide que vimos en el desarrollo de la clase pasada, trae una foto de una zona en el norte de Canadá que, bueno, tiene una cantidad gigantesca de lagos. Es tan grande el número que los lagos se enumeran, digamos, no da para ponerle ya nombres, y son todos lagos que se originaron de la retracción de las glaciaciones. ¿Tá? Y bueno, hay un sector que se ha dedicado a, digamos, a experimentos, investigaciones, y uno de los primeros experimentos que se realizó en este sector fue justamente demostrar cuál era la causa última de la eutrofización. La historia es súper interesante, estamos hablando de fines de los años 60, pero tiene muchos paralelismos con lo que es la historia entre la industria tabacalera y el mundo científico. En este caso, entre la industria química y el mundo científico, ¿no? Sobre todo porque en ese momento están en el centro de la atención, sobre todo la industria química, por la formulación de detergentes que usaban en esos momentos, ¿tá? Que tenían mucho fósforo. Entonces, bueno, existía un debate muy intenso si era el incremento de carbono en la atmósfera, si era el incremento de nitrógeno por los fertilizantes, o era el incremento de fósforo. Y bueno, diseñaron una serie de experimentos, y en este caso están viendo uno de los experimentos de larga duración. Es decir, en este experimento
experimento se agregó, se incrementó muy sutilmente la carga del aporte externo de fósforo, pero se hizo sostenidamente durante muchos años, tratando de simular lo que es un proceso de eutrofización. Y bueno, ahí ven claramente el fenómeno de la eutrofización, el incremento de la biomasa algal, y aquí tienen justamente en la parte de atrás el sistema, digamos, que podemos utilizar de control, ¿no? Lo que nosotros ya sabemos del curso es que justamente la adición de fósforo genera toda una serie de efectos muy importantes en el sistema. Básicamente porque aumenta en primera instancia la producción primaria. ¿Qué grupo de productores primarios va a dominar el sistema? Ahí se está cortando esto. ¿Qué grupos de productores primarios va a dominar el sistema? Eso ya sabemos que es una historia un poquito más complicada de predecir, sobre todo en los lagos que son poco profundos, ¿tá? Pero en definitiva, cuando estamos hablando de la eutrofización, estamos hablando del incremento de un nutriente limitante que va a ser utilizado por los productores primarios, y esa mayor productividad del sistema y acumulación de biomasa genera toda una serie de efectos, ¿tá? Eso es lo que hemos visto a lo largo del curso. ¿Ah? El principal problema está justamente cuando el problema de la eutrofización persiste en el tiempo. Entonces, esa acumulación de materia orgánica asociado a ese incremento de la producción, por ejemplo, supera lo que es la capacidad de degradación y genera déficit muy marcados de oxígeno, sobre todo en la interfase agua-sedimento, ¿tá? Y eso genera toda una serie de cambios, procesos de descomposición en ausencia de oxígeno, la variabilidad a lo largo del día, la concentración de oxígeno nos empieza a eliminar, por ejemplo, los predadores más grandes, se van desencadenando toda una serie de condiciones que en definitiva nos transforman el sistema o nos llevan el sistema a una configuración que para algunos usos es muy desfavorable. Por ejemplo, para la recreación, para el suministro de agua potable, etc. Siempre cuando estamos hablando de calidad de agua, fíjense que la calidad de agua se define en función de un conjunto de parámetros y atributos, pero dependiente de cuál es el uso que se hace del sistema. Cuando nosotros estamos hablando de cuerpos de agua destinados al suministro de agua potable o a la recreación, estamos hablando de los usos más exigentes de calidad de agua. Lo interesante en el fenómeno de la eutrofización es que ustedes ya saben a lo largo del desarrollo del curso que tiene una serie de retroalimentaciones positivas. ¿Cuáles son esos feedback positivos? Por ejemplo, aumenta la producción de materia orgánica, se acumula en el sedimento, eso genera déficit de oxígeno, se libera más fósforo asociado al déficit de oxígeno. Eso es una retroalimentación positiva, ¿tá? Es decir, el proceso se desarrolla, pero además asegura que haya más oferta del nutriente limitante. Otro mecanismo de feedback positivo es, por ejemplo, que esta variabilidad a lo largo del día del oxígeno nos elimina el predador tope. Y eso tiene una serie de efectos en cascada, como ya hemos visto a lo largo del curso, que tiene un efecto muy concreto. La presión de herbivoría sobre el fitoplancton disminuye. ¿Tá? Entonces, fíjense qué interesante. La eutrofización es un fenómeno que a medida que transcurre el tiempo, tiene una serie de mecanismos que hace que el proceso por sí solo se intensifique. Y eso nos plantea un gran desafío desde el punto de vista de la perspectiva de esta clase, que es, bueno, ¿cómo yo desactivo esos mecanismos de feedback positivo, de retroalimentaciones positivas? Porque ahí, muchachos, radica la resiliencia que tiene un sistema a recuperarse, por los feedback positivos. ¿Ah? En este punto justamente nos quedamos la clase pasada, que es, bueno,
¿Cuáles son las estrategias para recuperar un sistema que sea eutrofizado? Básicamente involucra estos tres grandes capítulos, lo que se llama el control de la carga externa, el control de la carga interna, es decir, de los nutrientes asociados al sedimento, y otro paquete que denominamos biomanipulación, que en definitiva lo que trata es justamente de incrementar esa presión de herbivoría sobre el fitoplancton. ¿Tá? Entonces vamos a pasar a ver una a una. ¿Tá? Buenas tardes. Cuando estamos hablando del control de la carga externa, muchachos, tienen que tener en cuenta que estamos hablando de dos tipos de aportes de naturaleza muy diferentes. Uno es lo que llamamos los aportes puntuales y otro lo que denominamos aportes difusos. Los puntuales son aquellos que nosotros podemos identificar la zona del espacio donde ese aporte transcurre. ¿Tá? Típico ejemplo de un aporte puntual son los efluentes domésticos. Tú podés seguir el caño y bueno, y sabés exactamente dónde está llegando, ¿no? O un aporte de una industria. Un ejemplo típico de aporte difuso es lo que ocurre con la agricultura. ¿No es cierto? Que bueno, tú aplicas el fertilizante y te ingresa a lo largo de una amplia región o de una amplia zona, ¿no? Y es imposible muchas veces incluso delimitarlo espacialmente, todo el rango donde ese aporte tiene lugar, ¿no? Decía que también tiene ingresos diferentes en el tiempo dependiendo de la precipitación, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. El control de los aportes puntuales fue lo que se avanzó más rápidamente. ¿Por qué se avanzó más rápidamente? Porque implicaba sobre todo la construcción de infraestructura de saneamiento. Y ahí es fundamentalmente los estados los que tienen el rol de proveer ese servicio. ¿Tá? Pero cuando estamos hablando de saneamiento, significa depuradoras de agua que no solo tuvieran la capacidad de degradar la materia orgánica, sino que tengan la posibilidad de retener los nutrientes que se generan de la descomposición de la materia orgánica. Lo que en ingeniería se denomina tratamiento secundario y tratamiento terciario. ¿Tá? Eso está bueno que lo analicemos en detalle, porque una de las cosas que ustedes pueden ver en la literatura de la eutrofización es que la gran mayoría de los ejemplos que ustedes van a encontrar de avance en el control de los aportes puntuales justamente proviene de las sociedades más ricas y más industrializadas, y eso tiene una razón, de que los tratamientos con toda la fase primaria, secundaria y terciaria son los más caros. ¿Tá? Son los más caros y son los más costosos. ¿Tá? Pero como contraparte de eso, tienen digamos, un lado muy positivo, y es que, en definitiva, la responsabilidad, la instalación y luego la administración depende de un solo actor. ¿Tá? Todo lo contrario a lo que nos pasa con el aporte difuso. El aporte difuso es en realidad el cuello de botella más grande de los problemas de eutrofización. ¿Por qué? Porque significa controlar la toma de decisión de un universo muy grande de productores. ¿Tá? Y sobre todo cuando estamos hablando de cuencas muy grandes. ¿Tá? El efecto, en realidad, se ve por la sumatoria de cómo todos los productores localizados en una cuenca de drenaje fertilizan, incorporan buenas prácticas, etc. ¿Tá? Entonces, como mensaje fundamental, el control de la eutrofización muestra, ¿qué tal? Muestra avances importantes en lo que es el capítulo de aportes puntuales, y muestra grandes dificultades en lo que es el capítulo de aportes difusos. Cuando estamos hablando de tratamientos terciarios, como le indica este diapositivo,
La clave, el truco, es acomplejar el fósforo que se genera de la descomposición de la materia orgánica, y generalmente en las plantas depuradoras de agua, las plantas de tratamiento, se utilizan algunas de estas alternativas que aparecen acá, por ejemplo, sulfato de aluminio, ¿tá? O cloruro férrico, ¿tá? Esos son, digamos, acomplejantes que suelen aplicarse en las plantas de tratamiento y que luego va a generar un lodo que se remueve, ¿tá? Otro aspecto importante es que en muchos países ustedes van a encontrar un desarrollo muy importante del componente de humedales, tanto naturales como artificiales, justamente como estrategia para reducir los aportes de nutrientes, ¿tá? Sean humedales para controlar aportes puntuales o humedales para, digamos, estamos hablando de humedales naturales a escala de un paisaje para controlar los aportes difusos, ¿no? Por ejemplo, la agricultura o la ganadería. Incluso en algunos países ustedes van a encontrar un desarrollo muy innovador de tecnología vinculado a los humedales, como lo que ocurre en Japón, con toda la línea que ellos denominan humedales compactos. Justamente se acuerdan que eso lo vimos en la clase de humedales, utilizando en el sustrato, de vez de piedra, esferas con un montón de canales, aumentando sustancialmente el área para colonización del film de todos los microorganismos, bacterias que se establecen, ¿no? Y que juegan, son los que determinan la mayor parte de los procesos de descomposición de materia orgánica, control de patógenos, incorporación de nutrientes, etc. Ahora, cuando estamos hablamos del control de la carga externa, nos referimos tanto a lo que es el aporte de puntuales, aportes difusos. Cuando nosotros entramos al control de la carga interna, aparecen, además, como ya se imaginarán, mucho más dificultades, ¿tá? Pero también aparece un abanico muy grande de posibilidades. Fíjense todas las alternativas que aparecen aquí. Remoción del sedimento, eso es una alternativa, ¿no? ¿Se imaginan que eso es aplicable a cualquier sistema? ¿De qué dependerá de su aplicación? ¿Cuáles les parecen a ustedes que son los principales factores que nos condicionan que podamos aplicar remoción de sedimento en un sistema? El tamaño, sin lugar a dudas, ¿tá? El tamaño, sin lugar a dudas. No solo el tamaño del sistema, sino el sistema o el diseño de deposición de ese material que nosotros podemos hacer, porque el costo más grande de la remoción de sedimento a veces no está asociado a la extracción del sedimento, está asociado al transporte y su disposición final, ¿tá? No es un tema menor. Por ejemplo, en el caso de Laguna del Diario, una alternativa que se maneja de control un control efectivo, no este control que estamos haciendo ahora, donde se está experimentando con un pequeño equipo succionador del sedimento, lo cual es un avance, sin lugar a dudas, pero obviamente la escala y el impacto que tiene es muy acotado. Pero existe la posibilidad, hay una ventana de oportunidad que si algún día construyen el segundo puerto de veleros, ahí en la punta del Chileno, bueno, ahí hay todo un desarrollo que va a necesitar gran cantidad de sedimento. Y bueno, ahí hay una oportunidad, en este caso, para remover el sedimento en esa escala, porque tenés una fuente de localización de depósito a muy corta distancia, ¿tá? Por supuesto, obviamente lo que estamos analizando en este momento es una alternativa parado desde un lago que ya ha sido muy antropizado y un montón de cosas, ¿no?
Ahora, fíjense que después aparecen dentro de la remoción del sedimento dos alternativas. Lo que se llama remoción previo vaciado o remoción sin vaciado. ¿Eso qué se refiere? Es que a veces en los cuerpos de agua se pueden vaciar, se pueden drenar y uno ya entra con maquinaria pesada a sacar el sedimento, ¿no? Como por ejemplo ha ocurrido en el laguito del Parque Rodó. ¿Tá? A eso se refiere previo vaciado. Y luego aparecen dos alternativas que son remoción sin vaciado, y esa remoción sin vaciado puede ser de dos tipos, lo que se llama húmeda o seca. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo, en el caso de la húmeda, que ustedes van a sacar el sedimento, generalmente por bombeo, y van a separar rápidamente el sedimento del agua intersticial del sedimento. ¿Tá? Van a separar la matriz sólida del agua intersticial. Y generalmente el agua intersticial la devuelven al lago. ¿Tá? Eso tiene un par de problemas. El primero es que la mayor concentración de nutrientes muchas veces está en el agua intersticial más que en la matriz, entonces en realidad el impacto que tienen es bastante acotado. Y segundo, que como se imaginarán, eso genera una resuspensión en el sistema que es tremendo, ¿no? Es muy grande, es muy grande. ¿Tá? Por eso lo que se aconseja es hacer remociones secas. Lo que ustedes están viendo en Laguna del Diario en este momento es una remoción sin vaciado seca. ¿Por qué? Porque se saca el sedimento y se manda por la alcantarilla al mar. Desde el punto de vista del cuerpo de agua, se fue el sedimento, su matriz sólida y el agua intersticial. ¡Pum! Salió fuera del sistema. ¿Tá? Desde el punto de vista del lago, de la Laguna del Diario, eso es una remoción sin vaciado y es seca, porque el agua intersticial no retorna al sistema. ¿Está claro? ¿Ah? Dilución y lavado. ¿Qué se imaginan que quiere decir esto? Agregar más agua a los lagos para que haya dilución. Exacto. Y a su vez que haya menos tiempo De residencia. Justamente esta técnica se refiere a que todos estos pasos, recuerden, se los dije en la clase pasada, pero lo vuelvo a insistir. Cuando entramos en el capítulo de control de la carga interna es porque controlamos el aporte externo. ¿Tá? Si no, es como alimentar un burro a galletitas, ¿no? Es totalmente ineficiente, vas corriendo de atrás, no atacás la causa y estás condenado a estar todo el tiempo controlando algo cuya causalidad no pudiste abordar. ¿Tá? Entonces, en el escenario que vos controlaste el aporte externo de nutrientes, obviamente el sistema presenta un mecanismo de resiliencia que es tremendo, y es que pasan muchos años o pasan incluso décadas donde la concentración de nutrientes en la columna de agua no baja. Y no baja porque se nos va traslocando desde donde se acumuló del sedimento a la columna de agua. Y eso dura mucho tiempo. ¿Tá? Entonces, una forma de acelerar eso es, por ejemplo, tratar de inyectarle agua o hacer un manejo hidráulico donde, por ejemplo, genere purgas masivas de agua antes de grandes temporales, ¿no? Porque en el temporal me llega un agua muy diluida y de repente yo descargo violentamente unos días antes masas de agua con alto contenido de nutrientes y recepciono estas masas de agua que me llegan asociado a un gran temporal. Eso es lavado, muchachos, es justamente hacer un manejo donde yo trato de que se me movilice lo más rápido posible los nutrientes que tengo en el sedimento de la columna de agua. ¿Tá? Obviamente en eso influye no solo las características del agua que está ingresando, sobre todo sus niveles de nutrientes, sino también lo que incide es el tiempo de residencia. ¿Está claro? ¿Ah? El capítulo de dilución y lavado, muchachos, es un capítulo súper complejo en sí mismo. Piensen nomás si uno es un operador de una represa, ¿no? Esta es una de las herramientas que más maneja. Y en realidad
se hacen manejos mucho más sofisticados porque en algunas represas ustedes pueden establecer con mucha precisión qué agua voy a estar extrayendo. Estoy sacando agua hipolimnética, estoy sacando agua de la mitad del embalse, de más arriba, etc. Aislamiento físico del sedimento. ¿Qué es el aislamiento físico del sedimento? El aislamiento físico es desde ponerle un film plástico hasta, por ejemplo, ponerle 5 centímetros de arena o cualquier otro sustrato que tenga un contenido bajo de nutrientes. ¿Cuál es la lógica del aislamiento físico? Generar una barrera donde esa carga de fósforo no se me movilice. ¿Tá? Obviamente los film plásticos se aplican, pero se aplican a sistemas muy pequeñitos. Básicamente muchos sistemas que, por ejemplo, podemos encontrar en los ejemplos de paisaje, en chacras turísticas y todo lo demás, tajamares que de repente se eutrofizan y que tienen gran acumulación de nutrientes de sedimento. Esa es una alternativa relativamente económica para resolver. Obviamente, en un sistema del tamaño como Laguna del Sauce, eso es imposible de aplicar, ¿no? Lo mismo pasa también con el sedimento, imagínense arena o demás, los costos de movilización y de exposición de eso es enorme, ¿no? ¿Ah? Ese es el capítulo de aislamiento físico. Luego tenemos el capítulo de lo que llamamos el aislamiento químico del sedimento. ¿Cómo se imaginan ustedes, de acuerdo a los profundos conocimientos que ya cuentan de limnología, que pueden hacer un aislamiento químico del sedimento? Manteniendo la capa oxigenada sobre el sedimento para que no se quede. Bueno, una alternativa dentro del aislamiento químico es, por ejemplo, la oxigenación de la interfase agua-sedimento. Y eso se puede abordar de diferentes formas. Se puede abordar inyectando oxígeno directamente o a las capas profundas. Eso se puede hacer con compresores, inyectando aire de la atmósfera directamente en la zona hipolimnética, o incluso hay lagos en el mundo que lo que se inyecta es oxígeno líquido. Imagínense los costos que tiene eso, pero igual se aplica, ¿no? Pero otra forma complementaria puede ser utilizar dispositivos que eviten la estratificación térmica de un lago en el verano. Porque si yo aseguro la mezcla, ese oxígeno de repente no llega a agotarse en la interfase agua-sedimento. ¿Tá? Y eso también es otra estrategia, desestratificadores. ¿En qué consiste un desestratificador? Básicamente toma agua del fondo y la lleva a la superficie, ¿tá? Y va rompiendo ese enorme gradiente de temperatura que en definitiva es lo que condiciona el gradiente de densidad y la estratificación. ¿Lo ven? ¿Ah? No es algo químico directamente, pero sí es químico en el sentido de que ese manejo te lleva en definitiva a lograr una mejor oxigenación en hipolimnética y en la interfase agua-sedimento. En última instancia es un mecanismo químico. ¿Tá? Por supuesto, fíjense que ahí aparece el método Riplox, pero además del método Riplox, ustedes tienen, ahora les voy a explicar qué es, ustedes pueden, en muchos países, por ejemplo en Dinamarca, se agrega sulfato de aluminio, ¿tá? Directamente a los lagos para acomplejar el fósforo al sedimento. La gran ventaja que tiene el sulfato de aluminio es que es barato. ¿Tá? En segundo, el acomplejamiento es independiente del potencial de oxidorreducción. No importa si está con déficit de oxígeno o en condiciones oxidadas. ¿Tá? Tiene un problemita, y es que si ustedes no dosifican bien, los niveles de aluminio pueden ser tóxicos para una cantidad de componentes. ¿Tá? Queda en el sedimento. Forma parte de la matriz del sedimento y no se moviliza. Vos podrías utilizar, por ejemplo, cloruro férrico. El cloruro férrico tiene un problema, y es que su capacidad de acomplejamiento del fósforo es enteramente dependiente del potencial de
producción. Si vos agregaste cloruro férrico y en un momento tenés condiciones reductoras, déficit de oxígeno, se te solubiliza y se te libera. Exactamente. ¿Tá? El método Riplox es un método que se conoce con el nombre Riplox en Europa, no me acuerdo el nombre en Estados Unidos, pero es, digamos, un método un poquito más complejo en el sentido de que además agrega nitrato, ¿tá? El sistema para generar una mayor capacidad de degradación de la materia orgánica, ¿tá? Es decir, se asegura de que además del oxígeno haya fuentes secundarias de oxidación, ¿tá? Y después utiliza alguna variante química para el acomplejamiento. Eso es el método Riplox, ¿tá? Obviamente aquí hay muchísimo desarrollo, muchachos, y si entran en Google o en cualquier buscador y buscan aislamiento químico, van a ver, por ejemplo, el desarrollo en las últimas décadas de lo que se llama el FOSLOG, que es, por ejemplo, arcillas modificadas con lanthanum para generar acomplejamiento de fósforo, que es absolutamente irreversible en el caso de esas arcillas modificadas, ¿tá? Eso tiene la ventaja de que es extremadamente efectivo, ¿no? La desventaja de que por el momento es relativamente caro, y la otra desventaja es que esa unión es irreversible. Entonces nosotros si quisiéramos reutilizar ese fósforo, tenemos un problema. Por ejemplo, con el cloruro férrico sí lo podemos hacer, ¿tá? Ahí también hay un capítulo súper interesante, ¿no? Porque uno de los grandes temas es que a nivel global nosotros no tenemos, por lo menos lo que sabemos en el momento, no tenemos reservas infinitas de fósforo en la corteza terrestre, o por lo menos lo que accedemos nosotros por la exploración minera, ¿tá? Y eso implica, muchos autores e investigadores han reflexionado sobre eso, en que efectivamente se tiene que ir hacia sistemas de recirculación del fósforo, porque en un momento va a ser limitante, ¿no? Adelante. ¿Está en esa arcilla o es ese también? Sí, eso es interesante, porque en definitiva, ¿qué es lo que acompleja de las arcillas? Bueno, acomplejan varias cosas, pero uno de ellos son todos los minerales de aluminio que tiene la arcilla, ¿tá? Es uno de los principales factores que te condicionan esa capacidad de acomplejamiento de fósforo y otras cosas. Y eso va a depender de la superficie de intercambio catiónico de la arcilla, de su composición química, etcétera, etcétera. Ojo, las arcillas, van a encontrar en la literatura, muchas veces se utiliza arcillas comunes, como las que encontramos en el suelo o incluso en un sustrato geológico, sin ninguna modificación, y también tienen un impacto grande, ¿tá? Incluso hay experimentos donde se acompleja o se aísla la carga interna adicionando simplemente suelo que tenga que tenga básicamente arcillas, ¿tá? Eso van a encontrar en la literatura. Obviamente eso tiene un tema que es, bueno, estar utilizando suelo soluciona un problema ambiental, pero estoy generando otro problema ambiental, ¿no? De degradación de suelo, ¿tá? Como ven, muchachos, digamos, el portafolio de alternativas para el control de la carga interna de nutrientes es grande, es diversa, ¿tá? Y de qué cuál vamos a elegir, y depende de muchas cosas. Depende del tamaño del sistema, depende del conocimiento que ustedes tengan del sistema, va a depender de los usos, sin lugar a dudas, ¿tá? De los recursos económicos que tengan. Una cosa que es importante que ustedes van para aquellos que sigan profundizando en estos temas, que van a ver, es que los procesos de restauración son muy sitio específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la combinación que se utilizó en un lugar es muy raro que la veas en muchos lugares, ¿no? Siempre son
digamos, siempre están involucrados los grandes capítulos, control del aporte externo, interno, biomanipulación, pero las variantes son millones. ¿Ah? Bueno, aquí a ustedes les aparece explicado en estos diapositivos más en detalle lo que hemos ido hablando en los últimos minutos, las distintas variantes de dragado. Bueno, aquí tienen en la parte de lo que es dilución y lavado. Bueno, decimos, bueno, tenemos que utilizar una fuente adicional de agua, pero ¿cuánto volumen tenemos que usar, ¿no?, para tener un impacto? Fíjense que lo que nos está diciendo este dispositivo es que uno empieza a tener realmente un efecto de lavado si es tiene la capacidad de remover el 10 o el 15% del volumen del agua, ¿no?, en un evento. Bueno, eso es una restricción importante. Muchas veces no tenemos esa capacidad de utilizando cuerpos de agua aledaños. De repente sí lo podemos estar haciendo asociados a grandes eventos de precipitación en algunos sistemas donde a veces ahí la remoción es muy superior al 10 o al 15%, ¿no? Aquí ustedes tienen lo que es el aislamiento físico más en detalle, ¿tá?, la oxigenación del sedimento, el método Riplox, que en este caso, fíjense que lo que se utiliza, como les decía, es nitrato de calcio, ¿tá?, y cloruro férrico. Y eso cumple esa función de que el nitrato es un agente oxidante secundario, es decir, una vez que se agota el oxígeno pasa a utilizarse en primer lugar el nitrato como agente oxidante y se agrega cloruro férrico y calcio porque esos dos son acomplejantes del fósforo, ¿tá? Esta es una técnica que ha sido muy estudiada y es bastante conocida, ¿tá? Ahora, quiero entrar en el último gran capítulo, ¿no?, que es el término de biomanipulación, ¿no? El concepto de biomanipulación aparece en la mitad de la década del 70, 1975 para ser exactos, ¿ah? Y la biomanipulación simplemente lo que comprende es, como lo dice ahí, es manejos de la biota y de la trama trófica que tenemos en un sistema para alcanzar un objetivo determinado, ¿tá? En el caso de la eutrofización, ese objetivo muchas veces es justamente incrementar la presión de herbivoría o la tasa de forrajeo sobre el fitoplancton, ¿tá? Entonces, ustedes, con los sólidos conocimientos que ya cuentan de limnología y que han demostrado con creces a lo largo de los parciales, me pueden decir qué están pensando en técnicas de biomanipulación. Pero ¿cómo aumentarías el consumo de fitoplancton manejando el conjunto de organismos que tú sabes que puede existir en un lago, por ejemplo? ¿Por dónde irías? Bueno, una alternativa es la introducción de piscívoros y los efectos en cascada que eso genera, ¿no? Muy bien, esa es una alternativa y ese es un mecanismo que se ha seguido y que tenemos muchos antecedentes al respecto. A veces combinado, no solo introducir los piscívoros, sino también, por ejemplo, remover activamente los plantívoros, ¿tá? Esa es una alternativa. ¿Qué otra alternativa pueden pensar desde el punto de vista de la biomanipulación? ¿Cosechas de plantas?
Bueno, puede ser una biomanipulación en términos de que vos con la cosecha, por ejemplo, también estás sacando del sistema stock importante de nutrientes, ¿no? Entonces, en cierta medida estás manejando la biota para sacar una parte de la reserva interna que tiene el sistema. Puede considerarse en cierta medida biomanipulación. ¿Qué otro ejemplo de biomanipulación les viene a la cabeza? Siempre partiendo de la base de que tenemos un sistema eutrofizado y lo queremos volver a un estado maravilloso, lo que muchos científicos españoles llaman DPM. ¿De qué te reís? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Ustedes saben? Busquen en internet qué es DPM. ¿No? DPM. ¿Ah? ¿Qué otra alternativa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, introdujera bivalvos en el sistema? Filtraría. De hecho, ya sabemos por las invasiones, sin haber introducido, simplemente porque no llegan con el agua del lastre de los barcos, que generan un impacto enorme. Básicamente porque filtran el agua y, bueno, filtran la biomasa fitoplanctónica que se está generando, filtran el material en suspensión. Esos dos factores nos generan un incremento de la transparencia del agua, eso favorece el establecimiento de plantas sumergidas y eso desencadena todo un montón de interacciones, ¿no? Pero fíjense que también la introducción de bivalvos o el manejo de las poblaciones de bivalvos puede ser una herramienta importantísima. Por supuesto. Sí. No, en general cuando estás dispuesto a recorrer ese camino, es que estás dispuesto a convivir con ese animalito por el resto de la vida, ¿no? ¿Ah? Bueno, vamos por ese punto. Por ejemplo, yo les mencionaba en las clases al inicio del curso que, por ejemplo, es muy impactante los procesos de restauración de lagos eutróficos en China, simplemente removiendo carpas. ¿Por qué tienen un impacto tan grande los chinos que básicamente recuperan lagos simplemente removiendo stock de peces sin controlar incluso a veces la carga externa de nutrientes? Simplemente dejan todo como está, pero sacan todas las carpas. Que en el caso de China, muchachos, estamos hablando de siglos de piscicultura de carpa, ¿no? No es algo que es un bichito que se introdujo hace poco tiempo. No, ahí hay stock enormes porque son siglos y siglos de piscicultura, con un objetivo muy claro de alimentar la población. Pero ¿por qué tenemos un efecto tan grande en el caso chino? Claro. Básicamente la carpa lo que asegura es la recirculación de nutrientes y asegura la recirculación de nutrientes entre el compartimento donde se nos acumula y la columna de agua, ¿tá? Y eso lo hace de forma muy eficiente. Y lo que es muy llamativo de China es que ustedes ven unas fotos de floraciones que son realmente impactantes, pero si miran la concentración de fósforo total, no son sistemas con concentraciones de fósforo total tan altas. De hecho, nosotros tenemos concentraciones mucho más altas que las que tienen ellos y no tenemos a veces esas floraciones que presentan en China, ¿tá? Por supuesto. Por eso también en los temas de biomanipulación hay un capítulo que se refiere a los peces ventívoros, donde se incluye la carpa, es decir, aquellos peces que se están alimentando de sedimento, no solo de sedimento, sino de organismos de repente asociados al sedimento, pero que en esa actividad, digamos, consumen la reserva de nutrientes que hay ahí y al excretar en la columna de agua, bueno, disponibilizan una cantidad de nutrientes que si no estuviera ese bichito, de repente está complejado siempre en el sedimento, ¿tá? Todo esto, muchachos, entra en biomanipulación. También entra, por ejemplo, crear refugios.
¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha ensayado muchas veces en Europa es sembrar directamente plantas sumergidas, pero al mismo tiempo protegerlas de la herbivoría de las aves. ¿Tá? ¿Ah? Es decir, no solo introduzco, sino que me aseguro que por un tiempo importante no sean consumidas. ¿Tá? Por supuesto, por supuesto. En realidad no es una medida de no acción, es en general lo que ocurre con los humedales es, bueno, en muchos casos lo tenés que volver a restaurar o recuperar, pero en otros casos lo que simplemente hay que hacer es conservarlo tal como están. Digo, estoy pensando, por ejemplo, los humedales asociados al arroyo Pan de Azúcar, antes de llegar a la Laguna del Potrero, lo mismo el arroyo Sauce. Bueno, esos tienen extensos humedales que son ejemplos interesantes. Bueno, tengo que conservar esto porque tiene un papel importante en los intercambios, ¿no? Como ven, dentro de biomanipulación, muchachos, también entra un conjunto grande de alternativas, ¿tá? Y de hecho se ha experimentado con todas las variantes posibles, ¿tá? Lo que emerge como gran enseñanza en estas últimas 3 o 4 décadas es que en general las estrategias de biomanipulación son muy efectivas, generan como terapias de shock, el sistema lo lográs cambiar bruscamente, ¿tá? Pero muchos de esos efectos no persisten en el tiempo si uno no controla la causalidad del problema, ¿tá? Porque también se cayó en esa tentación en una época, decir, bueno, olvidémonos del control del aporte externo, vamos directo a biomanipulación. Bueno, los casos que conocemos, que están documentados en la literatura, muestran que a la larga lográs un efecto con la biomanipulación, efectos importantes, se pueden prolongar un par de años, pero a la larga el sistema vuelve a su condición original, ¿tá? Si no controlaste el aporte externo, ¿tá? Y esto, en definitiva, es estos manejos es lo que originó una de las hipótesis más importantes en el caso de la ecología de los lagos profundos, que es lo que llamamos los estados alternativos. Y era justamente todo este desarrollo emerge cuando después de obras millonarias en dólares de construcción de sistemas de tratamiento, de depuradoras de agua, para controlar el aporte externo de nutrientes, el shock más impresionante que recibieron, bueno, el sistema no cambiaba. No cambiaba ni siquiera los niveles de nutrientes en el sistema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurría en esos sistemas, ¿no? Y bueno, y ahí se termina desarrollando todo lo que hoy conocemos como la hipótesis de los estados alternativos, que nos permitieron entender cuáles son los mecanismos de resiliencia que tenemos en un sistema que es eutrófico. Todo lo que hablábamos al inicio de esta clase con los feedback positivos y cómo en definitiva todas estas alternativas lo que tratan es de desactivar los mecanismos de resiliencia. Cuando ustedes están tratando de recuperar el sistema, en definitiva lo que están tratando es de desactivar los mecanismos de resiliencia que tiene el sistema, ¿ah? Los feedback positivos. ¿Ah? Por supuesto, existen muchas medidas adicionales, ¿tá? Y existen muchas recetas medias mágicas, ¿no? Pero esto hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Imagínense, el caso holandés es muy interesante. Hace unos años estuvo un investigador aquí de la Universidad de Wageningen que él justamente integra un comité de científicos que su función es asesorar al Estado holandés sobre la aparición o presentación por parte de la industria de alternativas para solucionar los problemas de eutrofización, ¿no? Y aparecen un montón de soluciones
que en principio, del punto de vista teórico, son interesantes, pero que muchas veces no cuentan con una base empírica para sostenerlo, ¿tá? Por ejemplo, todo el estudio en detalle de la incidencia y la efectividad de estas arcillas modificadas, el FOSLOC, por ejemplo, el gobierno holandés decidió tomar 2 lagos como ejemplo de la utilización del FOSLOC. Como ejemplo, no solo para ponerlo en práctica, sino para analizarlo en detalle y comprender si efectivamente es una alternativa efectiva y que merece ser considerada. Pero así como hay eso, hay otros capítulos, otras medidas, como es, por ejemplo, la aplicación de ultrasonido. Eso, el ultrasonido tiene como objetivo emitir una longitud de onda que rompa las vesículas de gas por ejemplo, cianobacterias, y eso las obliga a sedimentar, ¿no? Eso tiene, bueno, hay mucho trabajo al respecto y lo que muestra es que eso en un vaso de bohemia en el laboratorio te funciona, pero si lo querés aplicar en un lago es en general no se tiene ningún efecto, ¿tá? O, por ejemplo, algo que incluso ustedes pueden ver en la ferretería, que es la utilización de estas bacterias eficientes, ¿no? Que es un subsidio bacteriano que es muy interesante, por ejemplo, para ayudar a la degradación de la materia orgánica. Pero muchas veces los que están detrás de esa firma lo venden como una solución mágica para todo, entre otras cosas, para recuperar un sistema que se ha eutrofizado. Y bueno, y ahí en la literatura hay muchos ejemplos que muestran de que efectivamente son totalmente ineficientes para recuperar eso. ¿Por qué existen tantas alternativas que no te llevan a ningún lado? Por una sencilla razón. El problema es a escala global, es muy importante y es para muchos gobiernos, sean que están localizados en el nivel nacional, departamental o local, muchas veces es una situación que hay que resolver en el menor tiempo posible. Y ahí se da el síndrome me prendo de un rayo, ¿no? Y en ese rayo tenés todas estas alternativas, ultrasonido, te vienen con cualquier verso y bueno, en la desesperación probás, ¿no es cierto? Eso es un elemento. Acá lo que están viendo es un residuo vegetal que muchas veces se aplica en pequeños cuerpos de agua, justamente en jardinería, que es un residuo que se hace con cebada, se puede hacer con trigo, etcétera, pero este residuo genera en su descomposición, genera condiciones tóxicas para el fitoplancton, ¿tá? Y demuestra ser efectivo. Lo que ocurre es que necesitas volúmenes grandes de residuo, por lo tanto es aplicable a sistemas relativamente pequeños. Así como lo ven, esas bolsitas se dejan en la superficie del agua, se va descomponiendo, permanece flotando durante un tiempo, y en algunos sistemas y a escalas muy pequeñas demuestra ser efectivo, ¿ah? Ese residuo es lo que se llama, lo van a encontrar en los motores de búsqueda como barley straw, ¿tá? Y bueno, no se conoce en detalle todos los mecanismos que están detrás, ¿tá? Pero es una de las alternativas que a una escala relativamente pequeña del sistema se conoce que funciona con bastante buena performance. Fíjense las bolsitas, ¿no? Esto viene en paquetitos, pum, lo pones en el centro del lago. Esto se parece mucho a esas pastillitas que se ponen en el water, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco parecido. Obviamente es funcional en un sistema de pequeña escala, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que en este momento no tenemos la
respuesta, digamos, porque hay una cantidad de experimentos e investigaciones para entender si ese efecto va incluso más allá de los productores primarios. Es una muy buena pregunta. Lo que ocurre con esto es que ese es un proceso de descomposición y en un momento se degrada toda la materia orgánica y todo ese sustrato vegetal y bueno, ahí hay que poner la bolsita de nuevo. ¿Ah? Cuando estamos hablando de introducción de plantas sumergidas, como hablábamos hoy, o incluso de plantas emergentes, tiene varias funciones. ¿Tá? Una de las funciones importantes de generar matrices y refugios vegetales es el papel que cumple justamente de refugio del zooplancton y de los herbívoros. Más allá de la competencia directa por nutrientes y luz, hay un efecto muy importante que es la capacidad de refugio que puede dar la vegetación a los herbívoros. O, por ejemplo, en el establecimiento de las poblaciones de piscívoros, que son muchas veces especies con un nivel muy grande de canibalismo. Por ejemplo, el hecho de que esa población pueda reproducirse y que efectivamente haya un reclutamiento efectivo, es decir, que los juveniles lleguen a individuos más grandes, va a depender de que tengan refugio. ¿Tá? Y muchas veces la estrategia de crear refugio es crear bancos de plantas acuáticas. ¿Tá? Y eso tiene a veces una complejidad, es que obviamente muchas de estas plantas son el principal alimento de aves acuáticas, ¿no? Esta tablita que tienen al final, ¿tá? En definitiva, les muestra a ustedes cuáles son las posibles alternativas que pueden utilizar en la recuperación de un sistema eutrófico. ¿Tá? Y cuando aparece, acá aparecen varios, fíjense, en la parte de arriba aparece dos atributos claves. ¿El sistema se estratifica o no se estratifica? ¿Tá? ¿Por qué aparece eso? Obviamente, si yo voy a aplicar una técnica de aireación del hipolimnion de aguas profundas, lo hago en un sistema que se estratifica. Un sistema que está todo mezclado, esa técnica no tiene sentido. ¿Tá? Tiempo de retención, esto es importante. Fíjense, les está diciendo, bueno, el sistema tiene un tiempo de retención menor de 5 años o mayor de 5 años. Y eso nos varía el impacto de las distintas alternativas. Cuando ustedes ven ahí el signo negativo o positivo, lo tienen que leer literalmente. Significa que esa técnica tiene un efecto positivo, ¿tá? en la recuperación del sistema. Cuando aparece un signo de interrogación, lo que nos está indicando de que o no lo conocemos o tenemos información que nos indica que contradictoria. En algunos casos ha sido positiva y en otros negativa. ¿Tá? Y después, fíjense que arriba, ¿qué es lo que aparece? Aparece el área del sistema. ¿Tá? Remoción del sedimento. Fíjense que para sistemas mayor de 1 kilómetro cuadrado son todos negativos, para menor de 1 kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esa simbología? Quiere decir que esa alternativa no es aplicable cuando tenemos sistemas de más de 1 kilómetro cuadrado por los costos económicos. ¿Tá? Eso es lo que está detrás del signo negativo. ¿Tá? Pero en cambio, en sistemas que son más pequeños, esa es una buena alternativa. ¿Tá? Claro, fíjense por ejemplo, desestratificación. Es positiva en algunas variantes, independiente del tamaño, pero lo más importante es que el sistema se estratifique. ¿Tá? Lo mismo lo van a encontrar con la aireación de las aguas profundas. Eso depende de que se estratifique. ¿Tá? El tratamiento del sistema con nitrato, lo que es el sistema Riplox. Ahí obviamente también hay un tema de costos. ¿Tá? Y generalmente se aplican sistemas que son pequeños. Pero fíjense que justamente los menores a 1 kilómetro cuadrado. Pero a su vez no se tiene,
Se sabe que es un método efectivo cuando estamos hablando de tiempo de residencia de menos de 5 años. Pero si es de más de 5 años, tenemos tanto antecedentes de efectos positivos como negativos. Y acá la biomanipulación, el control de peces positivos, aparece como positivo en todos los casos. ¿Tá? Pero ese positivo significa que tiene un efecto shock muy fuerte, pero no significa que eso va a ser persistente en el tiempo. ¿Queda claro ese punto? ¿Ah? ¿Bien? Todas las medidas de gestión que acá no entrarían en este paquete es porque las diferencias entre lo que es manejo y gestión o porque se terminan siendo indirectas. Acá lo que estamos... Por supuesto, esa es una buena pregunta, porque aquí lo que nos estamos concentrando es en lo que podemos llamar el manejo interno del sistema. Son todas medidas, lo que ustedes ven acá, en el capítulo del manejo interno del sistema. Pero cuidado, esto hay que mirarlo en otra escala, esto hay que mirarlo en la escala del paisaje, en una escala de cuenca. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los problemas fundamentalmente asociados a lo que es el control del aporte externo, ¿en qué se juega? Se juega en cuál es el uso del suelo y qué reglas tenemos de ordenamiento territorial en esa cuenca. Es ahí donde se juega el partido. ¿Tá? Más allá de la capacidad que tengamos de construir plantas de tratamiento, de conservar zonas buffer, etcétera, esas son las herramientas claves. No solo para controlar digamos, para intentar recuperar un sistema, sino para anticiparse a los problemas, porque esa es una de las cosas llamativas de la eutrofización, ¿no? Como algo que conocemos desde 1969, con estos experimentos que les mostré, que conocemos tan en detalle qué es lo que lo causa, qué consecuencias tiene, cómo lo podemos prevenir o controlar, sigue constantemente sucediendo. ¿Tá? Ese es digamos, la mayor paradoja que tenemos en el caso de la eutrofización. ¿Por qué sigue ocurriendo? Y básicamente porque la producción de alimentos, ¿tá? Y el crecimiento poblacional son dos de los componentes claves que están dentro de la causalidad de este problema. Y esas dos cosas nos está costando muchísimo trabajo manejarlas y gestionarlas sin tener todas estas externalidades. ¿Ah? Preguntas. Bien. Les propongo lo siguiente, vamos a hacer un cortecito, no más de 5 minutos, por favor, no se me dispersen ni se me vayan, porque simplemente vamos a cortar acá la grabación y yo voy a traer el archivo de la próxima clase y así ya arrancamos. ¿Les parece? ¿Bárbaro?